creo. Ahí está. Ya. Entonces lo que uno compatibiliza es esas dos sistemas, ¿ya? Ahí está. Ahí sí. Por lo tanto, lo que nosotros queremos saber es cuánto es la eficiencia o cómo evoluciona el sistema durante ese periodo o un cierto periodo de tiempo, ¿ya? Todo esto es distinto porque, bueno, ustedes ya saben, en la minería y en términos de geología, estamos hablando de que el sistema es un compósito, es una mezcla de distintos tipos de minerales que van a interactuar con los distintos tipos de reactivos en distintas formas. Por lo tanto, uno de los efectos asociados a esa variabilidad de tipos de alimentación o variabilidad de tipos de materiales es justamente hacer, se, 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 se presenta como posibles respuestas cinéticas de distintas formas o a distintos tiempos, ¿ya? Esto es lo que nosotros hacemos en flotación, en este caso en cualquier tipo de separación y recuperación. Yo tengo una alimentación que tiene composiciones que son elementos valiosos y los de elementos de ganga, y yo necesito que un producto esté concentrado o esté una mayor cantidad del elemento valioso o de interés a un elemento de ganga o de no interés. Este no necesariamente puede ser un elemento valioso, también puede ser un elemento contaminante, por ejemplo. Así que esa es también una alternativa de extracción. Desde el punto de vista de los materiales o del proceso es bastante simple. Se obtiene bajo la ley de conservación de la materia o de la masa, ¿ya? Entonces yo tengo un material acá que se encuentra como una alimentación, que posee un flujo y una ley, y de acuerdo a esto se puede obtener un flujo y una ley asociado a un concentrado y un flujo y una ley asociado a una cola, ¿ya? O un velare. Aquí entonces existe el proceso de físico-química superficie que se manifiesta con un proceso cinético o un sistema cinético. ¿Ya? Desde el punto de vista de sus ecuaciones es bastante simple, es eso, ¿ya? Esto se obtiene de acuerdo a eso, ¿ya? Entonces, esta es la relación más general. Multiplicar la masa del concentrado o el flujo del concentrado, generalmente más está relacionado con la masa. Se puede hacer una base de cálculo que se denomina y elimina la descripción del flujo por la ley de concentrado. Cuando yo multiplico esto, lo que voy a obtener es el denominado fino, ¿ya? Entonces aquí tengo el fino del concentrado, o que se fue concentrado, con respecto al fino de la alimentación. Si el fino del concentrado es total, o toda la separación que se genera en la alimentación es total, esta división es igual a 1, ¿sí? Por lo tanto, generalmente nunca es igual a 1, siempre el concentrado tiene un valor un poco menor que el flujo de alimentación o la cantidad que se genera de alimentación. Como los flujos son difíciles de determinar muchas veces, se prefiere hacerlo de esta forma, que es hacerlo en función de las leyes, exclusivamente de las leyes. La ley es el grado de pureza de un producto de flotación, o también puede ser de lixiviación, ¿ya? Entonces es una cuantificación de pureza. Esto es lo que nosotros tenemos. Yo tengo una ley asociada a un tiempo y una recuperación asociada a un tiempo. Entonces la ley, en este caso, sería como la pureza, como ya se lo había mencionado. Entonces, al principio, tiene una alta pureza y posteriormente va bajando en forma gradual, ¿ya? Hasta llegar inclusive puede llegar a ser cero. Es difícil, la única forma de que sea cero es que tú no estés extrayendo un elemento valioso, sino extrayendo un elemento de ganga, por ejemplo, ¿ya? Y en el caso de la recuperación lo mismo, empezamos en la cantidad que se saca o se separa, entonces parte desde cero y empieza a crecer hasta llegar a un punto máximo, ¿ya? Aquí existe también la posibilidad de que se vuelva asintótico, como un variograma que ustedes lo consideran, o tienen, pero es una materia que parece que no han visto todavía, ¿ya? Entonces llegan a un punto máximo y ahí se mantiene, o sea, la cantidad
que uno pueda recuperar en un tiempo muy largo o un tiempo infinito, lamentablemente no garantiza de que tú obtengas un 100%, porque los procesos físico-químicos que se encuentran acá se empiezan a degradar. O sea, la activación del colector, del espumante, de los modificadores y todo eso, y su aplicación en los tres componentes o las tres teorías de flotación más específicas, tienen un tiempo limitado. Tienen una activación y posteriormente pierden su efectividad. Por lo tanto, cuando pierden la efectividad ya no recupera, no hace nada. ¿Bien? La pregunta es acá, ¿por qué sucede esto de acá? Porque en un comienzo el proceso de flotación tiene alta ley y posteriormente se va reduciendo en forma sistemática o en forma gradual. ¿Por qué? ¿Aló? Profe, ¿será porque al principio hay harto mineral que flotar y luego se va como acabando, por así decir? Mm, si fuese por la cantidad del material a flotar y que se va separando, lo que tú vas a tener, ahí tú explicaste la definición de este, ¿ya? Porque la cantidad, esa diferencia sería como la pendiente, sería como la extracción, sería como esta evolución. Entonces cada vez que va flotando y se va acabando, se va haciendo más difícil, por lo tanto la pendiente se va reduciendo, ¿ya? Pero eso no explica este otro de acá. ¿Por qué pasaría el de arriba? ¿O por qué podría pasar? ¿Aló? Dice que a mayor ley, mayor adherencia. Mm, ¿adherencia a qué? O sea, al tener mayor ley, tiene más adherencia al flotarlo dentro de un tiempo. Va por ahí. Mm, ya, pero ahí lo que estás haciendo es que lo que pasa es que la respuesta que tú me das es el proceso de separación, ¿ya? Pero no explicas por qué un material que al principio tú flotaste tenga alta ley. No sé si me entiendes. O sea, lo que tú ya me dijiste está bien. De hecho, explica lo que es la segunda gráfica, la recuperación. Pero en este caso de la parte superior no lo explica. Esto es lo que me gustaría consultarle. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Es que yo creo, profe, que con la mayor del tiempo se va extrayendo más todo lo que el cobre o el mineral que en este caso se está procesando, con el proceso de las burbujas, las partículas de separación. Entonces, la verdad es que no se me ocurre otra forma más de que sea la explicación de eso. No sé si, porque obviamente que al principio el mineral está con harta ley y después con todos los procesos de las partículas, de la separación de las partículas con de burbuja, se va separando más porque esa es la función, pues entonces con todos los procesos que se le hace, se va separando más el mineral que desea mostrar.
¿Y por no qué sé tiene si... alta ley? Es que... O sea, al principio obviamente que va a tener alta ley, por eso mismo que le dije. No sé si me explico. Porque todavía no se somete tanto al proceso de partículas, o sea, de la separación de las partículas de burbuja y todo eso. Ya, pero el proceso de separación es el mecanismo, ¿ya? Eso es lo que le estoy explicando, es el mecanismo, es cómo funciona. Por eso nos explica por qué el material al principio del proceso tiene alta ley. ¿Por qué? Profe, pero la gráfica lo que dice es que la pulpa está llegando con 18% de ley, por decir así, antes de ser flotada, ¿o no? ¿La culpa? Em, no, es que por eso, o sea, ¿se acuerdan cómo es el proceso? El proceso ingresa la pulpa, se genera la separación, ya sea por algún tipo de los mecanismos de flotación en una celda. Los primeros concentrados que se obtienen de esa celda está absolutamente cargada de alta ley. La pregunta es, ¿por qué está cargada con alta ley? ¿Aló? Es que, ¿qué más puede ser? Yo creo que lo que pasa es que las burbujas siempre llevan el mineral que uno desea hacia arriba, pues. Entonces, emergen hacia arriba, hacia la superficie. Entonces, por eso yo creo que al principio tenía harta ley. Ok. No. Cuando ustedes vieron la parte de conminución, ahí está el chancador de mandíbula. El chancador de mandíbula tenía dos definiciones o dos objetivos principales. La primera era reducir y la segunda es liberar. En la liberación tenían los intragranular y extragranular, o en términos superficiales. Cuando tú liberas el material, lo que hace es que si yo tengo una partícula y tengo una cantidad aquí con el mineral de interés y todo esto de ganga, yo lo empiezo a subdividir. Ahí y ahí. Esta cantidad que se encuentra acá, bueno, acá. Esta cantidad que se encuentra acá es un material que tiene una alta liberación y está completamente cargado del elemento de interés, por eso está liberado. Se contacta con la burbuja a través de la relación superficial y sube. Por lo tanto, si esta es una partícula, por ejemplo, de calcopirita, 100% de calcopirita, ¿cuánto va a ser la ley obtenida de cobre? O si es de cobalina, ¿cuánto sería la ley total
máxima de cobre o de calcosina o de calcopirita o de pirita o lo que sea. Bueno, de pirita no, porque no tiene cobre dentro de su estructura cristalina. Entonces, no es un tema de desplazamiento, porque ya lo saben, el desplazamiento y la interacción dependen de los colectores que uno le inyecte. ¿Mm? Es un tema de liberación. Y por eso, dentro de la liberación, está en la parte de acá. Es el material más liberado. Es el material que tiene mayor interacción, en teoría, porque también lo pueden depresar. ¿Ya? Entonces, esta sección, como está 100% liberada o está altamente liberada del elemento de interés, lógicamente va a tener la mayor cantidad de ley, porque va a ser el elemento prácticamente puro. ¿Ya? Ahora, no tiene, o sea, el máxima ley que usted pueda obtener está en función del tipo de mineralogía. Como es una mezcla mineralógica, por eso el máximo podría llegar a 20. Pero si tú tienes cobalina o calcosina, ahí tienes máximo de 80% en cobre, 75% creo que el otro. Si es calcopirita podría ser 34% en cobre, y eso se calcula a través de los pesos moleculares. ¿Ya? Cuando llega a una sección cada vez menor, lo que hace es que se está extrayendo e interactuando con mineral no 100% liberado, puede ser un 80% liberado, o un 70, un 50, un 40. Al ser así, significa que si es un 50% liberado, tú puedes, y tu máximo es 20, tú podrías tener leyes de 10. ¿Ya? Entre comillas, ¿ya? No significa que esté. Porque depende de qué tipo de mineralogía tenga, ¿ya? Y así sucesivamente. Por eso, al llegar acá, son los materiales que están peormente o posiblemente menos liberados, ¿ya? Cuando la estructura ha pasado a la parte superficial, eso sí. Ok, entonces, ¿cuál es el proceso que se utiliza acá? O los sistemas fenomenológicos, o sea, los sistemas cinéticos. Es una ecuación diferencial de la derivada de la concentración en función del tiempo por una constante de concentración o una constante de evolución, y en la evolución de la concentración en función de un coeficiente. ¿Ya? Ahí está la descripción. En general es así. El n es el número de orden de la reacción. Existen distintos números de orden, pueden ser de orden 0, 1, 2, 3, hasta 3 creo que he visto, ¿ya? En general se coloca hasta, por ejemplo, hasta un orden n, pero significa que hay que hacer o resolver una ecuación diferencial y su integración de orden n, ¿ya? Pero cuando se hace un modelo de primer orden se obtiene algo así. Es una concentración en función del tiempo, o sea, esta concentración está basada en este tiempo. Si este tiempo es 5 minutos, entonces la concentración obtenida a los 5 minutos. Si es a 8 minutos, lo mismo. ¿Ya? Ok. Esa expresión o esta ecuación, ¿cómo se determinan los parámetros? En general se determina siempre con una regresión lineal. Todo se linealiza, porque hay que considerar de que estas expresiones fueron desarrolladas aproximadamente en 1910 o 1905, creo, por ahí. Por lo tanto, no había sistemas computacionales para analizar estos sistemas. Por lo tanto, todo se linealizaba, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esta linealización, uno obtiene la pendiente. Con esa pendiente se logra hacer detectar cuáles son los parámetros que necesitamos. Tampoco está así. Bueno, la concentración que teníamos acá, por ejemplo, esta expresión de acá, esta es la expresión general. Esta expresión no es muy utilizada en minería. ¿Por qué? Porque está en función de concentraciones y nosotros no vemos mucha concentración, ¿ya? Por lo tanto, se puede modificar y hacerla en función de la recuperación, o cuánto es lo que se está llevando hacia la zona de concentrado. Para eso se generan algunas modificaciones y se obtiene esta ecuación de acá, ¿ya?
Entonces, el R sub t es la recuperación en un tiempo t, o sea, la recuperación en un tiempo 1 minuto, recuperación en un tiempo 5 minutos, recuperación en un tiempo 15 minutos. El K es la constante cinética y el T es el tiempo, ¿ya? El R infinito es la recuperación máxima alcanzable en tu prueba. Generalmente esta recuperación máxima nunca llega a 100%, porque si este no existiese y este fuese en tiempo infinito, por ejemplo, si este lo colocamos un valor muy grande, esto se va a hacer a un valor gigantesco, negativo, y esto se va a volver cero. Por lo tanto, la recuperación en un tiempo muy grande va a ser al 100%. La pregunta es, ¿por qué no se logra llegar a un 100% de recuperación máxima? De acuerdo a lo que ustedes están viendo en esta ecuación. ¿Aló? Profe, disculpe, ¿podría repetir la pregunta que no la entendí? Aquí tenemos un modelo, una ecuación matemática, que representa esta expresión de acá, ¿ya? En teoría, uno podría decir de que a un tiempo muy grande, excesivamente grande, tú podrías sacar todo el material que tú tuviste de tu alimentación, por ejemplo, de acá. Todo lo que ingresó acá se va para tu producto B, que en este caso sería el concentrado, ¿ya? Entonces hay algunos procesos que tú puedes generar eso, o sea, tú le colocas mucho tiempo y todo se te va a transformar, ¿ya? En el caso de la flotación no pasa eso. Siempre la recuperación máxima nunca va a ser del 100%, siempre va a ser un valor más bajo. La pregunta es ¿por qué? Porque el valor máximo nunca va a alcanzar el 100% en el proceso de flotación, que se encuentra acá. Y es por eso que se coloca el R infinito. El R infinito es más que nada un ajuste experimental de la imposibilidad de tener una máxima recuperación del 100%. Profe, entonces la pregunta es como, ¿por qué no se obtiene el 100% de recuperación? Podría Sí, ser por, no sé, hay varios factores que pueden pasar, por ejemplo, que las partículas no se dieran la burbuja, entonces se va por la cola en vez de subir el concentrado. ¿Puede ser una opción? ya. O de que la misma, o sea, la misma partícula choque, como se explicó en su momento con otra burbuja. O sea, una burbuja ya va cargada con mineral, entonces llega otro, choca y lo bota, y después el otro mineral que se cayó caiga también, hasta caer a la cola nuevamente y eso se me ocurre. Ya, hecho. Exacto, o sea, tú puedes tener todos esos mecanismos, o sea, tú puedes tener el drenaje debido al problema hidrodinámico, puedes tener el problema de la otra que tú dijiste fue, ahí se me olvidó. Bueno, Que no se podría ser adhiera a la partícula. que nos adhiera, que tenga una mala absorción debido a que quizás los reactivos no sean los más adecuados para interactuar con la superficie del material, ¿cachai? Y otro también podría ser el problema justamente que le explicaba antes de la liberación. Si tú consideras que, por ejemplo, el proceso de absorción es que yo tengo una partícula acá, ¿ya? Y el colector, ¿cómo se llama? Interactúa en la superficie para generar el material o para generar el proceso de separación. Por ejemplo, ¿qué pasaría o qué sucedería si la partícula de elemento valioso se encontrara en el centro y no tuviese interacción o no tuviese posibilidad de
interactuar con el colector. ¿Qué pasaría ahí? No se podría activar en las propiedades hidrofóbicas, porque supone que están en torno al mineral, pues, y ahí entra el tema de si apolar o polar. Entonces la Exacto. ganga quizás no tenga eso mismo. Exacto, ¿cachai? Entonces, el sistema nunca te va a colocar como un sistema hidrofóbico, porque todo lo que lo rodea es hidrofílico, ¿ya? Todo es ganga. Entonces, ese es el concepto de inclusión, o que esté, ¿cómo se llama? Esté rodeado de un material que no tiene interacción con los reactivos que uno le ingrese. Y este problema es un problema de conminución, de liberación también, ¿ya? Entonces, siempre va a tener esta recuperación infinito un valor. Y ese valor depende de las condiciones de operación. Pero generalmente el máximo valor, pero con mucha suerte, es 0,92 o el 92% máximo. Por lo tanto, por ejemplo, cuando tú tienes un tiempo de 30 minutos, por ejemplo, lo máximo que va a poder recuperar en 30 minutos va a ser 0,92% de recuperación. ¿Ya? El otro problema, ¿por qué no sucede de que una recuperación máxima puede llegar a 100%? Es el problema de las teorías de flotación. Por ejemplo, está la teoría de descomposición de los reactivos, ¿ya? Que es la de oxidación de los reactivos. Entonces, desde el punto de vista de la potencia o de la fuerza que pueda tener este concepto de interacción entre el colector y el espumante para poder hacer el proceso, uno oxidaba. Y al oxidar generaba una degradación del reactivo, y es lo que uno necesita. Pero ese proceso de degradación, como en algún momento les dije, dura un tiempo. No es permanente, no es a largo plazo. O sea, la degradación de estos reactivos suceden aproximadamente, no dura más de una hora. ¿Ya? Después se degrada entre el oxígeno, el hidrógeno, el sodio, el potasio y los carbonos. Y ya no queda nada. ¿Ya? Entonces, como no puedo tener un tiempo indefinido en el sistema, sencillamente el sistema se detiene. ¿Mm? Entonces está muy bien la explicación que dijo su compañero. ¿Quién participó? Se me olvida. Hola, Francisco Rojas. Super. Ya. Entonces, el modelo primer orden de García y Zúñiga es el primero que se hizo, o el primero que se reportó, prácticamente en 1935. Bueno, esto siempre se habla en el área de la metalurgia, porque él era un ingeniero en mina chileno, que desarrolló toda esta base matemática justamente en una revista, creo que de ingeniería en mina incluso. Y posteriormente lo publicó o lo entregó como 15 años después un compadre de Estados Unidos o algo así. Pero en general casi todos en términos históricos lo conocen como el modelo García y Zúñiga, ¿ya? Y después de 50 años más se crearon otros modelos mucho más completos y más complejos. Pero este es el que más se ocupa, ¿ya? Aquí está. ¿No? En Schumann después lo desarrolló en 1942 en forma internacional, pero este ya lo había publicado en 1935. ¿Ya? Y el modelo es ese, ¿ya? Es el modelo que ya le había comentado, que es un modelo que tiene una recuperación en T, recuperación infinito y menos la exponencial de menos KT, ¿ya? Esto es lo que siempre se ocupa. De hecho, bueno, aquí está el proceso de linealización para obtener los coeficientes, y eso no lo vamos a ver, ¿ya? Posteriormente está el proceso de Agar, ¿ya? El proceso de Agar, o el modelo de Agar, lo que hace es incorporar un T, un teta. Este teta es como un parámetro de ajuste del tiempo, que es justamente lo que les comentaba. El proceso de flotación requiere de una pequeña activación,
Y eso significa que el tiempo que pasa del tiempo cero al tiempo que flota genera un pequeño gap, una pequeña diferencia. Ese gap es el teta, ¿ya? Entonces es un ajuste del tiempo. Por ejemplo, cuando ustedes vean un proceso de lixiviación, este gap o este teta es mucho, pero mucho más notorio. O sea, en un proceso de lixiviación ustedes lixivian, por ejemplo, en 6 meses, por ejemplo. Pero desde el momento que empieza el lixiviante en la parte superior y que baja, puede durar 3 semanas. Por lo tanto, el teta es el tiempo que se demora en obtener las primeras soluciones al exceso desde la pila, ¿ya? En este caso puede ser unos segundos, pero no más que eso, ¿ya? Modelo segundo orden es ese, el que menos se aplica, por ejemplo, para el cobre, pero se puede aplicar en otros tipos de minerales. ¿Por qué? Porque todos estos modelos tratan de ver cuál es su tendencia. Entonces los modelos de primer orden es que tienen una tendencia bien definida, que sería cuando tiene esta tendencia, es un modelo exponencial de primer orden, ¿ya? Cuando es una tendencia o un modelo de orden cero, por ejemplo, sería una tendencia lineal, que prácticamente no existe. Cuando es un modelo de segundo orden, se genera como una especie de fluctuación, una cosa así. Esos modelos pueden suceder cuando ustedes son o tienen un sistema polimetálico con doble activación. O sea, ¿se acuerdan cuando estaba la activación de los potenciales Z, por ejemplo? Entonces tú tenías el potencial cero de carga, tenías un potencial positivo y posteriormente un potencial negativo, ¿ya? Entonces, existen algunos parámetros que se te genera ese efecto de modificación de la carga superficial de tu sistema. Entonces, uno puede estar operando bajo ciertas circunstancias y después se te modifica tu carga superficial del mineral. Entonces, eso hace que se generen dos rangos de operación. Y esos rangos de operación se pueden ver reflejados cinéticamente en una curva, en una gráfica no creciente en todo el periodo de tiempo, sino que empieza como a fluctuar, ¿ya? Eso también sucede en análisis granulométrico. Eso lo pudimos ver, ¿ya? Este ya es un modelo de Klimpel. Este ya es uno que tiene una constante en la parte inferior. De hecho, existen muchos modelos adicionales más a esto, pero el que se utiliza es el modelo de García-Zúñiga, el modelo de Kelsall y el modelo de Klimpel. Ese es generalmente lo que se desarrolla, ¿ya? Algunas consideraciones que presentan estos sistemas. Bueno, de hecho son modelos fenomenológicos, no son modelos fenomenológicos. No te dicen qué cosa es cada parámetro. No es como los modelos que ustedes pudieron ver en física, ¿ya? O en química, que te indican ya esto va a suceder por alguna teoría específica. Solamente te indica que es un modelo para ajuste de información, pero un ajuste de información específico, como sería el modelo de análisis granulométrico de Rosenbaum o de Gaudy-Schumann, ¿ya? U otro, ¿ya? Entonces, no considera cuáles son el tamaño de partícula, condiciones hidrodinámicas, nada. Solamente tú ves una respuesta. O sea, en otras palabras, una black box, ¿ya? Una caja negra. El modelo de Kelsall establece velocidades de flotación, ¿ya? Esas velocidades son debidas justamente a la activación y desactivación de tu sistema. Hay velocidades de activación altas que pueden estar relacionadas, por ejemplo, con los elementos altamente liberados, ¿ya? Y aparte que tengan cargas superficiales muy activas, o sea, que sean o muy positivos o muy negativos. Generalmente son muy negativos. Y posteriormente los de baja velocidad son los que no tienen una carga tan definida o lo que se ha detenido el proceso para que se ingrese algún otro reactivo para que lo reactive, ¿ya? Entonces aquí se dividen en tres sistemas: los minerales útiles que no flotan,
mineral débilmente con débil flotabilidad y de alta flotabilidad. ¿Sí? Y ese es un modelo. El modelo en general no tiene mucho brillo. O sea, si ustedes lo ven, es como un modelo de primer orden o del de García y Zúñiga. Si ustedes eliminan esta parte, por ejemplo, si esto lo eliminan, es la misma cosa, el modelo de García y Zúñiga. Lo único que hace es, ¿cómo se llama? Es como subdividir una gráfica en dos secciones. Entonces la primera sección es lo que es rápido y la otra sección es lo que es lento. Entonces se divide una cosa así. Entonces la primera parte que se encuentra acá, vas a tener o van a tener una cierta pendiente y esta una segunda pendiente. Por lo tanto, la suma de estas dos va a generar un ajuste mejor en términos de la información. Pero sigue siendo un modelo de primer orden o de García y Zúñiga. Después tenemos algunas ecuaciones un poco más complejas, pero que siguen exactamente el mismo principio. ¿Bien? No, esta parte ya no va. Bueno, de hecho existen muchos modelos. Por ejemplo, este es el modelo original, el modelo García y Zúñiga, que tiene el menor error de todas las otras alternativas. Ahora, eso no quiere decir de que las otras alternativas no funcionen. Generalmente los modelos se especifican bajo un criterio de ciertos yacimientos. Por ejemplo, si uno va a un yacimiento que se haya descubierto ahora, no sé, en Punta Arenas, quizá la mineralogía, tanto de la mena como de la ganga, es tan distinta a todos los yacimientos conocidos que va a tener una fenomenología distinta desde el punto de vista de un proceso de concentración. Por lo tanto, quizá ninguno de estos lo aplique y quizá este se lo aplica. ¿Ya? Por eso, o sea, no te indica mucho. ¿Ya? Bueno, aquí son algunos parámetros de cómo se ven o se leen estos sistemas. Aquí están los tiempos, este es un tiempo hasta 30 minutos de proceso de flotación. Aquí están las masas y aquí está el acumulado. ¿Ya? O sea, esto se va sumando hasta llegar a la cantidad total. Y aquí están las leyes, los acumulados y posteriormente se obtiene un fin y la recuperación. Esta lamentablemente no se los puedo pasar como se calcula, ¿ya? Porque no hay tiempo para hacer esto. Por ejemplo, aquí tienen ustedes estas pruebas cinéticas. Aquí tienen la recuperación hasta llegar a un máximo prácticamente del 90 y tanto por ciento, 95, 98%. Esta pasa a ser la ley parcial y esta pasa a ser la ley acumulada. ¿Sí? Entonces la ley parcial en el último tiempo es el que tiene menos ley. A pesar de que el 5% igual es súper alto y el primero es 25%, por lo tanto estamos hablando de una ley de alimentación muy, pero muy alta. ¿Ya? Eso, no. Aquí recuerden, esta es una ley de Cleaner, por lo tanto, si es una ley de Cleaner o es un proceso Cleaner, parte de la base de un concentrado de buffer o de primario. Por lo tanto, ya tenía una ley de alimentación del 5 o del 6% aproximadamente. Esto lo que también se evalúa que son los bancos de celdas. Por ejemplo, cuánto es la recuperación de una celda, de una segunda, de una tercera. Todo esto está en serie. Por lo tanto, se va sumando. ¿Ya? Estos son los sistemas, por ejemplo, este es un primer orden, pero en estado estacionario o en laboratorio. Pero esta es la ecuación de primer orden en estado transiente o en estado continuo. ¿Ya? Esta ecuación se obtiene a través de la ecuación diferencial, no es tan difícil de obtener. Y estos son los modelos, ¿no? Este es un modelo de sistema reversible, o sea, irreversible, ahí está malo. Y este igual, este es para un sistema continuo y este es un discontinuo. Y este ya es un modelo reversible. Pero todo esto son ecuaciones matemáticas que en algún momento se pueden usar bajo ciertos criterios. No vale la pena. Esto es lo que uno hace. Por ejemplo, aquí ustedes tienen los tiempos y aquí tienen la recuperación. Y lo que uno hace posteriormente con esos tiempos es conectarlo o pincharlo, como se llama,
como hacerle un paralelo con respecto al número de celdas dentro de un banco. Entonces, por ejemplo, hasta 5 minutos es lo que funciona para el primer banco. Hasta 10 minutos funciona para el segundo y el tercero. Y así sucesivamente. ¿Ya? Lo mismo. Aquí tenemos el modelo de flotación batch y el modelo de mezcla perfecta para sistemas continuos. Si ustedes ven, esta de acá es exactamente igual que el modelo García-Zúñiga. No cambia nada. Y aquí la única diferencia es que hace tres constantes. El fat, el slow, el medium o el medio, ¿ya? Entonces el fast se encuentra acá, el slow se encuentra por acá y el sistema medio. Recuperación por, esta ya la hemos visto, en la recuperación por cada uno de los tamaños de partículas en función de los tiempos de flotación. Por eso está la explicación anterior, o sea, a mayor tiempo lo que hace es extraer la mayor cantidad de material que está medianamente liberado o pobremente liberado, ¿ya? Pero lógicamente la recuperación te aumenta, pero tu ley disminuye. Esa teoría o toda esta parte de las recuperaciones o de los modelos están asociados al modelo que son los modelos mezcla perfecta, los modelos de las celdas de flotación. Pero las columnas de flotación no generan ese modelo muchas veces, sino un modelo distinto. Y ese es un modelo que se conoce como flujo pistón, ¿ya? Esto no se pasa mucho a ustedes porque es toda una teoría de reactores, así que no se hace mucho. Pero son una mezcla de modelos distintos que se van después sumando. Y eso permite ¿cómo se llama? El ajuste de la información, ¿ya? Eh, existen otros modelos, pero que no son muy utilizados, la verdad. Por ejemplo, aquí están los modelos tipo de arrastre mecánico, bueno, aquí está la flotación verdadera y el arrastre mecánico. Esto lo vimos. ¿Cuál era el arrastre mecánico del sistema? ¿Cuándo se funcionaba? ¿Qué pasaba ahí? ¿Se acuerda? Cuando hay muchas burbujas y subían solamente porque había mucho burbuja. Eso era, ¿no? Sí, ese era un mecanismo de que se sobresaturaba de burbujas y lo iban arrastrando. El otro mecanismo es que cuando tú tenías la interacción con el espumante, se generaba una cantidad de agua y esa agua arrastraba también una cantidad de partículas de material no liberado o de ganga, ¿ya? Entonces, ese es el arrastre. La flotación verdadera es que se active todos los sistemas o los 4 mecanismos de flotación del sistema de flotación o la teoría de flotación, que sería el de la superficie del material, la oxidación ¿cómo se llama? Del colector o la relación de óxido-reducción entre el oxígeno y el colector, ¿sí? Y este es este modelo, pero no lo he visto que lo apliquen mucho. No estoy muy seguro si vale la pena, pero bueno. Estos son los mecanismos que pueden existir por tamaño de partícula. O sea, para una partícula muy fina vas a tener un coeficiente cinético muy bajo. Eso significa que va a ser muy difícil o sea, que no es rápido, no tiene velocidad. O sea, se va a demorar mucho tiempo para flotar un tamaño de partícula tan pequeño. En el caso de los tamaños grandes también, o sea, es muy bajo. O sea, se va a tener que exacerbar quizá la inyección de aire para tratar de flotarlo. En el caso de la RPM, que son la cantidad de velocidad del motor o del motor del sistema, también llega a un punto máximo y de ahí cae. Este punto máximo y posteriormente caída, ¿por qué se deberá? ¿Ya? ¿Por qué pasará de que la velocidad del proceso de flotación cae cuando tiene una gran cantidad de revoluciones por un minuto del sistema de homogenización?
¿Aló? ¿Aló? Profe, ¿será porque quizás a una revolución muy alta se genera mucha turbulencia y llega un punto en que eh, hay mucha cinética por eso, ¿no? Nada que ver. No sé, pues, nada que ver o no nada que ver. Pero bueno, sí, pues. O sea, recuerden que el sistema establece, el sistema de los equipos era algo así. Tenía una cosa acá, ahí está el rotor, y había tres zonas, la zona de transición y la zona de espuma. Esta es la zona donde está todo el material concentrado. Entonces, cuando tú le aumentas el rotor, vas a tener una alta zona de interacción, pero después si le aumentas mucho, esta sección va a ir subiendo. O sea, la gran interacción va a ir subiendo hasta llegar a un punto en que se va a chocar con la zona espuma. Entonces ahí va a perder velocidad de proceso de flotación. De hecho, también puede perder recuperación. Porque sencillamente el sistema no llega a su límite máximo. No funciona. Sencillamente no funciona. ¿Ya? Aquí tenemos también lo mismo que en el caso anterior, pero aquí está en función de la liberación. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos pobremente liberado, máximamente liberado y ¿cómo se llama? La constante cinética, o sea, la velocidad en función del tamaño. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasará eso? Profesor, profesor, disculpe, ¿podría repetirlo? Que no entendí bien. Ahí tú tienes la constante de velocidad del sistema de primer orden, un modelo de primer orden en función del tamaño de partícula asociada a la liberación de los materiales. Y tienes un pic. ¿Por qué sucede ese pic? ¿Aló? ¿Aló? ¿No? Ok. Aquí tenemos otro, este flujo de aire, ¿ya? Aquí estamos viendo que el flujo de aire es prácticamente directamente proporcional a la constante cinética. Recuerden siempre, la constante cinética de toda esta gráfica es el modelo primer orden, ¿ya? ¿Por qué sucederá que tiene una directa relación entre el flujo de aire y la constante cinética?
¿Aló? Profe, este sería el flujo de aire de las burbujas, o sea, como la velocidad con la que están generando, nada que ver. Esa es la cantidad de aire que se le inyecta al equipo que genera las burbujas. ¿Ya? Entonces la relación debería ser, bueno, supongo, de que como se está aumentando el flujo de aire, también se aumentan las burbujas, pero al mismo momento se generan burbujas más pequeñas, ¿no? Porque era como más, no me acuerdo las palabras que usó usted, pero era muy pion pion, como estar disparando así burbujitas. Ah, ya. Francisco Rojas, ¿cierto? Sí, profesor. Ya. Ya, sí, o sea, si tú tienes un equipo, esto es como pensar que estás haciendo, o ya sea tu primo, cualquier cabro chico que esté, o, no sé, un familiar de menor edad que uno, juegue con un vaso, con una pajita. Entonces, lógicamente, la generación de burbujas, cada vez que le soples más, va a generar mayor cantidad de burbujas y eso va a generar, en este caso, un aumento de la constante cinética. O sea, si uno le inyecta una gran cantidad de aire al sistema, lógicamente va a acelerar el sistema para que vaya generando más burbujas y todo eso, ¿ya? El problema es que cuando tú haces esto, generalmente no se genera un proceso selectivo. O sea, se vuelve bastante más inestable, se genera un aumento de la recuperación, pero en términos del arrastre mecánico más que del proceso selectivo del sistema de flotación. Pero uno puede aumentar esto en función de la inyección de aire. ¿Mm? En los circuitos, ya. En el caso de los circuitos tenemos varias alternativas, ¿ya? Esto ya lo hemos visto bastante. Esto ya es prácticamente un resumen de todo. Por eso en algunos momentos ya no le explico porque tú puedes verlo, una de las, o sea, muchas de las explicaciones son mezclas de lo que ya hemos visto en todas las clases. Eso es lo que sucede, ¿ya? Aquí tenemos los sistemas altamente hidrofóbicos porque sencillamente se genera una interacción más con el gas que con el agua, débilmente hidrofóbico y no hidrofóbico, que sería la ganga. ¿Sí? No hay mucho nada que hacer. La recuperación funciona de tamaños partículas. Tú puedes tener un sistema en la parte superior, pero en el caso de los tamaños muy gruesos, todo debería ir cayendo por los problemas de hidrodinámica, y igual acá. Y en el caso de la limpieza, que podría ser un sistema de columna de flotación, está muy asociada a las partes pequeñas, por lo tanto ahí tiene el pic de flotación. Nada más que eso. Cuando uno hace un sistema de una etapa o un solo equipo, lo que tú obtienes es una recuperación y una ley intermedia. No es una recuperación excesivamente grande ni una ley excesivamente grande. Muchos de los sistemas tienden a ser de múltiples etapas, porque cada una de las etapas tiene funciones, objetivos particulares que contribuyen a la mejora del sistema global, ¿ya? Entonces, cada vez que uno le genera una múltiple etapa, puede obtener un mejor óptimo o mejorar la eficiencia colectiva del sistema, ¿ya? Ahora, eso no significa que colocar n cantidad de etapas o una cantidad excesiva de etapas te va a generar todo el sistema bueno. De hecho, también puedes tener problemas de la secuencia de tu sistema y se vuelve mucho más complicado en la operación. Aquí están los dos sistemas, los circuitos de recuperadores y los de limpieza. Los recuperadores se encuentran acá, que son los de la primera fase, o sea, son los que tratan de maximizar la recuperación. El circuito Scavenger es lo mismo, trata de maximizar la recuperación. Y la limpiadora es lo que limpia. ¿Qué limpia? El elemento, el material que esté pobremente liberado para aumentar su ley. Circuitos básicos sería algo así. Tengo una etapa buffer que se encuentra acá.
etapa Buffer, etapa Scavenger y etapa Cleaner. Estas dos tratan de generar la máxima recuperación posible para que todo el elemento de interés pase hacia el concentrado. Y la etapa Cleaner trata de extraer el elemento 100% liberado, de esa forma te aumenta la ley, y de esa forma también puedes vender el material obtenido. ¿Bien? Aquí tenemos, por ejemplo, tamaño de partícula, y aquí está la función del entrainment, ¿sí? Entonces establece que esto es un problema, porque a medida que aumenta, o mejor dicho, disminuye el tamaño de partícula, tiene alta probabilidad de que se te haga un entrainment, ¿ya? O un arrastre mecánico. Y esto es la diferencia. Por ejemplo, aquí tenemos una diferencia de una recuperadora y con respecto a esta la ley, ¿ya? A el circuito. Entonces, por ejemplo, aquí tengo recuperación de zinc. Por lo tanto, cuando yo tengo un circuito, yo puedo obtener máxima de recuperación de zinc y este cae. Y aquí este te genera una pequeña mayor recuperación de acá, pero este puede ir afectado por quizás la ley, ¿ya? En este caso de acá, lo mismo, ¿ya? El MSG son ganga no sulfurada. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere? Es que tenga la mayor cantidad de recuperación de zinc, pero que genere la menor cantidad de recuperación de ganga no sulfurada, en este caso. Entonces, el problema cuando es un sistema de una etapa es que tienes una recuperación que puede ser buena, pero tienes pérdida, pero aparte tienes mucho más arrastre del elemento de ganga. ¿Ya? Aquí hay algunos circuitos, este muy feo, este sí. Este es un típico circuito de una planta de flotación. Por acá está toda la sección de molienda, primaria, secundaria, conminución. Y aquí está la etapa de flotación buffer, ¿ya? Todo esto son los concentrados, ¿ya? Todo esto de que se encuentra en la parte de abajo. Entonces el concentrado se remuele y posteriormente se flota en la etapa cleaner. Y después se van esta va acá. Se va en la etapa cleaner y la cola de esta etapa cleaner se va en la etapa scavenger. O sea, extraer un elemento de interés de una cola, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, un circuito de cobre-plomo. Si ustedes ven, es la misma cosa. Etapa primaria, secundaria, agotativo. Las primarias son las consideradas buffer en inglés y el agotativo son las scavenger, ¿ya? Y aquí tiene limpieza o cleaner, ¿ya? Entonces primero se flota, por ejemplo, se flota un conglomerado, un concentrado que se le conoce como bulk, ¿ya? Y posteriormente existe una pequeña circuito de flotación no selectiva. O sea, aquí se flota en una parte el cobre y en otra parte el plomo. Entonces, por ejemplo, dependiendo de las propiedades superficiales, por ejemplo, si es más fácil flotar o activar el plomo, se flota el plomo. Si es más fácil flotar el cobre, se flota el cobre. Y listo. Entonces, lo que no flota, como concentrado, la cola pasa a ser alto contenido del otro elemento. Entonces, por ejemplo, aquí lo que más te flotó fue el cobre, por ejemplo, pero tu cola es valiosa porque está con alto contenido de plomo. Y listo. De hecho, aquí son tres: plomo, cobre y zinc. ¿Ya? Esto puede ser de un yacimiento quizás de México. Ellos tienen altos yacimientos polimetálicos. Y aquí está la flotación de zinc. Entonces, ahí ustedes pueden hacerlo. ¿Cachai? Entonces, esto, diagrama de flotación, lo mismo. Etapa primaria, agotativa o scavenger. Aquí tienen una primera flotación de limpieza. Aquí tienen dos sistemas de limpieza adicionales, pero este es de la cola, ¿ya? Y aquí ustedes obtienen el concentrado final, ¿ya? Esta alternativa es la que mejor en este caso se generó, ¿ya? Este es ¿cómo se llama? Un Silver Recovery From polimetálico. Este es un circuito de flotación de zinc, no de plata,
Exactamente igual. Bueno, aquí le falta la línea de la cola. Pero, por ejemplo, aquí tienen un tailing. Bueno, este tailing debe ser de otro circuito anterior. Entonces aquí tienen los TK o los de activación. Posteriormente aquí tienen el hidrociclón. Y aquí tienen las etapas buffer de scavenging. Primera cleaner, segunda cleaner y así sucesivamente. Aquí le colocan ácido sulfúrico, por ejemplo, para la limpieza de la superficie del material. Para que se active, por ejemplo. ¿Ya? Y eso. Este es de PE Process Book. Bueno, este ya es una, ¿cómo le dicen? Este es como una pantallazo de una sala de control. ¿Ya? Así se ve todo el circuito. Aquí están las bombas, aquí están todos los equipos, aquí está en paralelo, aquí está el TK, las tres bombas que extraen la pulpa que se encuentra en algún TK. Aquí está la otra zona, la etapa cleaner, los espesadores y así sucesivamente. ¿Ya? Esto es lo que ustedes también pueden ver con respecto a los camiones, las líneas de envío material y todas esas cosas. Esta parte ya no vale mucho la pena porque ya ese de cálculos que ustedes no lo ven. ¿Ya? Entonces más o menos llegarían hasta acá, hasta la parte de los circuitos que se encuentra acá. ¿Ya? Esta otra ya en algún momento, si alguien quiere verlo, lo podemos ver. Este debería ser cortito así. Un cachito. Se me corta la batería. Bueno, ya con esa parte terminamos lo que es la concentración por flotación, ¿ya? Entonces ahora viene la parte de qué es lo que sucede con las pulpas que se generan, ¿ya? O sea, la sección de extracción de agua o sistema de recuperación de agua. Esta ya es material para la última prueba, ¿ya? Ok. Entonces, características de las pulpas. En general ya he comentado harto lo que son las pulpas. No sé si explicarlo de nuevo, ya todas las definiciones prácticamente están. ¿Ya? Así que la idea es saber qué es lo que sucede con estas pulpas. ¿Cuáles son los problemas? Entonces los problemas es que, por ejemplo, las pulpas tienen distintas capacidades, distintos inconvenientes. En este caso, las capacidades están relacionadas con... ahí está. Por ejemplo, a medida de que aumenta un porcentaje de fino, porque este es malla 200, el problema es que cada vez que se vuelve más fino, es más difícil, por ejemplo, extraer, ¿cómo se llama? Bueno, en este caso es el costo de molienda. Entonces, a medida que tú quieres hacerlo más fino el material, se te vuelve más caro, ¿ya? Se te vuelve excesivamente caro. Pero eso también genera, aparte del problema de tratar de hacer la combinación, bueno, por otro lado, ¿por qué queremos hacerlo más fino? Y lo queremos hacer más fino para hacer el proceso de liberación. ¿Y para qué queremos el proceso de liberación? Para que el proceso de concentración funcione de forma efectiva. Si no, estaríamos encapsulando material, por lo tanto, no generaría una buena separación ni una buena concentración, ¿cierto? Okay. Entonces, desde el punto de vista de la molienda primaria o del proceso de combinación primario, la idea es que se genere esta liberación.
Pero si se genera una excesiva liberación, uno, primero se te va a ir muy grande, muy grande el término de costo. Y eso está asociado también al costo energético que uno necesita incorporar, y a medida que uno quiere generar una mayor cantidad de fino, la capacidad baja. O sea, necesitas más tiempo para que el material tenga la posibilidad de generar ese tipo de tamaño, ¿ya? Pero por otro lado, está el sistema o el problema de la generación. O sea, generamos un material fino en molienda, que es lo que necesitamos para nuestro proceso de flotación, para poderlo separar. Pero cuando después queremos hacer una recuperación del agua, a medida que yo tengo más fino, se me vuelve más difícil recuperar el agua. Y el agua es uno de los elementos más escasos que nosotros tenemos en Chile, ¿ya? Por lo tanto, ahí es el problema. ¿Cuánto es lo que yo necesito generar el material a un cierto tamaño para que tenga una buena recuperación en términos de la separación en la parte de flotación, pero que no te afecte considerablemente el proceso de recuperación de agua posterior al proceso de flotación? ¿Ya? Entonces, esto es lo que sucede. Aquí tenemos porcentajes de sólidos, por ejemplo, y aquí tenemos la viscosidad. ¿Qué es lo que pasa? El porcentaje de sólido va a poder aumentar. Eso significa que tú recuperas aquí el 10% de tu agua, o sea, el 90% de tu agua, y se te retiene el 10% en la pulpa o lo que queda. Aquí es 50-50. Pero cuando es un material fino, el sistema se vuelve biológicamente mayor, o se te empieza a generar mucho más viscoso. Por lo tanto, es mucho más difícil mover esta pulpa. Y así sucesivamente llega un punto en que sencillamente no se mueve, ¿ya? Y como no se mueve, la idea es que no se tapen todos los conductos, las líneas y todas esas cosas, ¿ya? Entonces esa es la gran dificultad que se encuentra acá. El tema de la viscosidad es, ¿cómo se llama? Es fácil bueno, no sé si es fácil de verlo, pero para que se entienda de forma sencilla es, por ejemplo, aquí tiene un video, bueno, está hablando el loquillo, no lo voy a poner, pero aquí aumenta el porcentaje sólido y ahí está la viscosidad. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene un porcentaje sólido súper bajo o de cero, la viscosidad es como una viscosidad del agua, o sea, uno es fácilmente fluida, no existe ningún problema en aplicarle alguna fuerza tangencial y todo eso, y es fácil, muy fácil moverla, ¿ya? Ahí están los conceptos de mecánica de fluido también, ¿ya? Pero si uno le va ingresando un cierto porcentaje sólido, ya la posibilidad de mover el material se vuelve más difícil, ¿ya? Se vuelve mucho más espesa y hace que sea más viscosa, ¿ya? Y llega un punto en que, por ejemplo, le colocas una excesiva cantidad de sólido y ya la cosa no se mueve por ni un lado, ¿ya? Entonces imagínate que esto esté en una tubería. Esto para poderlo mover es muy complicado y cualquier punto de quiebre hace que esto se solidifique o no se solidifica, sino se estanca, ¿ya? Entonces aquí tenemos lo que son los distintos tipos de fluidos. Tenemos los fluidos que son los newtonianos, que son independientes del esfuerzo corte, entrega siempre una tendencia. Después tenemos los Tikenek, no me acuerdo, que son, a medida que se aumenta esta velocidad, la viscosidad se vuelve relativamente, es como una guata aquí. Tiene una viscosidad inicial que tú tienes que, ¿cómo se llama? Que tienes que como cortar, que tienes que superar eso. Y posteriormente decrece y posteriormente se vuelve a subir. Sería algo parecido como el proceso inverso del calentamiento del aceite. Por ejemplo, si uno tiene un aceite de cocina, lo echa y a medida que se va calentando se vuelve menos viscoso, se mueve más rápido, se fluye más, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el aceite de cocina sería acá para abajo, ¿ya? Pero en función de la temperatura, no en función de esta cosa de acá, ¿ya? Entonces, estos son los yield stress, que son
la primera fuerza que tú necesitas para que el sistema fluya. Entonces hay sistemas que son también pseudoplásticos, o sea, llegan a un punto en que se vuelve su viscosidad cada vez peor. Aquí no sé por qué lo coloqué así, pero bueno. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una... Aquí no lo puedo mover. Ay, no está. Ya, pero sigamos con esto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos porcentaje sólido y la viscosidad aparente. Igual, porcentaje sólido de la pulpa y la viscosidad aparente. Aquí están los tipos de flujo. Por ejemplo, aquí está la alimentación, concentrado, alimentación, cola, cola de la cleaner, cola de la baja. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que el concentrado tiene alta viscosidad. Pero esto es debido a la densidad de los materiales. ¿Ya? Estos son del UEG2. Y los UEG2 son los sistemas de minerales de grupo platino que se encuentran en Sudáfrica generalmente. ¿Ya? Entonces, este tipo de material es muy denso. Entonces, cuando tú ya tienes un concentrado, se vuelve muy rápidamente que se te afecte la viscosidad. Por lo tanto, después no lo puedes mover. ¿Ya? Aquí igual. Por ejemplo, aquí ustedes tienen un porcentaje de P80. ¿Qué da el P80? El 80% que salía de la combinación, o sea, del chancador o la molienda. Ok. ¿Y qué significa que tenga un P80 53, de 106 o de 125? ¿Cuál es más chico y cuál es más grande? ¡Hola! El, el 53 sería el más chico, ¿no? Sería micrones. Exacto. Entonces, el 53 significa que tu cantidad o tu proporción de material fino en este P80 naranja es mucho más fino que el de el celeste. Entonces, ahí ustedes ven que llega un punto en que el porcentaje de este material muy fino te afecta considerablemente. Este gap, que puede ser pequeño, puede generar una implicancia significativa en la viscosidad, ¿no? Es eso. Por otro lado, ustedes también tienen aquí, por ejemplo, los tipos de materiales. Aquí tienen, por ejemplo, la mormorillonita, caulinita, talco, hilita, muscovita, cuarzo y crisolita. Estos son minerales o materiales de ¿cómo se llama? Clay, arcilla, eso. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen acá una gran cantidad de... pueden ser dos grupos, el grupo de la mormorillonita y el grupo del resto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el grupo de la mormorillonita significa que a una pequeña concentración te pincha y te cambia la viscosidad en forma significativa. Como 10 puntos más, porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4, al 5, a la mitad, empieza a tener ese mismo efecto los demás elementos. ¿Ya? Entonces la mormorillonita es un compuesto, es una arcilla que te afecta considerablemente las propiedades geológicas de tu material. Aquí tenemos algunos de los efectos que se pueden obtener de acuerdo a distintos tipos de materiales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando un material es fibroso, incrementa la viscosidad y decrece la recuperación de cobre. Entonces, ese es un problema. Después, el cuarzo también incrementa la viscosidad y también genera, ¿cómo se llama? Recuperaciones secundarias. Aquí están oro, cobre y así sucesivamente. Y aquí están las referencias bibliográficas si que alguien lo quisiera ver. O sea, lamentablemente todos los efectos de nuestro sistema se pueden ir detectando. Por ejemplo, aquí tenemos el pH con el gel estrés. O sea, para el pH ácido, el gel estrés o la primera fuerza que necesita para que tu fluido fluya, ¿eh? O tu material fluya,
es extremadamente alto, ¿ya? Es muy alto. Y después, a pH mucho más básico, como se estanca o se minimiza, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos con respecto a la caolinita. Este es el mismo tipo, caolinita, hilita y pirohilita, algo así se llama. Este FTIA, no sé cuál sería, ¿ya? No, debe ser un grupo. Pero ustedes pueden ver que, por ejemplo, la hilita y la pirohilita, están dos, son como las que tienen menor efecto significativo independiente de su porcentaje de sólido o de proporción dentro de la pulpa. Pero, por ejemplo, la caulinita empieza a estar acá. Aquí hay un salto importante. Y estas, no, aquí tienen un efecto netamente exponencial no sé si exponencial, pero sí creciente. O sea, cada vez que aumenta mucho más, esta cosa se te va a aumentar de forma impresionante. Ok, ya estamos. Ahora. Bueno. Quedaba uno solo. Vamos a ver un poquito. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con los materiales finos, ¿ya? Por eso estos materiales finos, generalmente se habla con respecto a los clays o la arcilla. Entonces el fino interactúa en la superficie del material, cuando es extremadamente fino. Entonces son coloides. Entonces, ¿qué pasa? Cuando interactúa con el material, imagínense que el colector quiere interactuar con la pirita o con el, ¿cómo se llama? Con el elemento de interés. Pero tú tienes un material fino, entonces el colector no puede interactuar porque está el material fino. Entonces es como que se te vuelve un elemento, o sea, de hecho es negativo, pero es como que te lo interfiere en la interacción. Entonces ese es el problema de los finos. Entonces el exceso de fino que proviene de un ajuste quizás no adecuado de la parte de conminución, por eso también te genera el problema de la baja recuperación, ¿no? Esto ya lo habíamos visto. Así es que no hay para qué ver. Bueno, por ejemplo, este tienes un banco con una gran cantidad de arcilla. O sea, este debería ser el colchón de espuma para generar una buena recuperación. Pero cuando tiene arcilla, el sistema se vuelve biológicamente inestable, no permite tener este colchón de espuma que te permita tener una alta recuperación. Sencillamente se arrastra mecánicamente. No puedes hacer más porque es tan fino el material y con tanta interacción, eh, sencillamente tienes que solamente hacer casi arrastre mecánico. ¿Bien? Era eso. Ya, ¿más consulta? ¿No? Profe, con respecto al tema de la relación entre los picos y con respecto a la liberación del mineral, esto lo dejó como pendiente, creo, ¿no? Ah, ¿Cuál? Cuando había una gráfica con tres tendencias según la liberación y afectaba el tema de la cinética. Eso no se entendió, no se explicó. Que usted lo consultó y nadie supo responder. Ah, ya, pues dígalo. No Ya sé lo pues, si sabe. lo podría. Es que pareciera que no. No me acuerdo, no recuerdo verlo. Quizá alguna pista. Averígüelo. Ya, profesor, gracias. Start recording. Se paró esta cosa. A veces lo he dejado como media hora.